Perfecto. Mis queridos mocosuelos, muñecos del Rococó, ¿cómo están? Soy Abel Hernández, el loco, hoy sin la flaca, hoy tengo un flaco que ya no está flaco. No, sí, ya soy flaco de ¿No nuevo. está flaco de nuevo? Fíjate qué chido, ¿cómo lo hiciste? Espero que no haya sido la diabetes, porque sí está fuerte esa No, cosa. de hecho fue el miedo a la diabólica, ¿Ah? por eso bajé de peso. Pues ahí está, él es Carlos Abraham, y vamos a decirle el flaco. A ver, esta ocasión va a ser el loco y el flaco. Y fíjate que en el capítulo que acabamos de subir de Halloween, él es el protagonista de dos historias de miedo, de terror, de cosas paranormales que vamos a ver. Y pues platicando, oyó el programa y dijo, pues hay cosas que tú no sabes, hay cosas que yo no sé, hay cosas que contar, y 3 horitos después. Y pues él, para que darles una idea, él es compañero de la flaca, de Cari y de mí, de la universidad. Estudiamos aproximadamente, yo con ellos dos, 3 años y medio juntos, ellos 4 años. Y pues ahí nos conocimos todos, ¿no? Y ahí fue donde pasaron ciertas cosas que contamos en el capítulo pasado. Y este capítulo lo vamos a subir luego, para que no se pierda el hilo de la situación. Y pues antes que nada, un honor, que realmente siempre quise hacer radio contigo, nunca se me dio la oportunidad, y pues aquí estamos. Sí, muchas gracias por la invitación y sí, efectivamente, pues cuando yo estaba trabajando precisamente en Radio Guerrero, pues todavía no trabajabas tú ahí. Ya después terminó mi proyecto y empezó el tuyo y ya no pudimos congeniar, pero muchas gracias por la invitación. Ahora sí que fue muy espontáneo y me sorprendió. Realmente soy seguidor de tu podcast y sí se ha visto mucho el desarrollo y el crecimiento. Y pues te agradezco reiteradamente la invitación. Y fue interesante, pero hubo muchas cosas que quedaron como volando en ese capítulo que acabamos de escuchar. Bueno, de hecho yo lo acabo de escuchar y sí, así de wow, me vine a enterar de cosas que no recordaba o que no sabía. Yo también no sabía que te había pasado antes esta situación de entrar en trance, digamos. Antes que todo, vamos a hacer un disclaimer. El que quiera creer lo que pasó, que lo crea; el que no lo quiera creer, no lo crea. No estamos para convencer a nadie, ni estamos para hacer una cátedra ni una ponencia de lo paranormal. No somos Carlos Trejo, no somos Jaime Maussan. Solamente contamos lo que nos pasó y cómo lo vivimos, nada más. Y como te digo, el que quiera creer bien, y el que no, pues que se ría, que se divierta un poquito, y de ahí para allá, cada quien es libre de creer lo que quiera, ¿no? Entonces, vamos a empezar dando una cátedra. Muy bien. Simplemente una clasificación básica de lo que yo sé y he investigado, y que dicen algunos libros, algunas teorías que no son más que teorías, no está comprobado y nada. Pero dentro de los seres energéticos, o de los seres entes que viven con nosotros en esta realidad, pero que no los podemos percibir, según yo sé, hay entes naturales, hay fantasmas, hay descarnados, y hay ángeles y demonios, que son Exacto. los principales, ¿no? Sí, así es. De hecho, también cabe hacer una aclaración, no somos conspiranoicos, bueno, en mi caso no lo soy. Tampoco soy escéptico, pero sí soy muy de buscar evidencias, porque no me voy a la primera, o sea, no soy así de fiarme tan rápido, pero créeme que ya cuando tienes las pruebas en la mano, pues es irrefutable, no puedes discutirlo así de, bueno, pues me pasó. Y ahora sí que el que quiera creer, pues adelante, bienvenido. Y que también si tienen experiencias así, pues a veces es bueno, pues indagar un poco más para saber el origen o el por qué tú estás sufriendo esas cosas, ¿no? O expectando esas cosas o viviendo esas cosas. Así es, creo que tanto tú como yo, cuando nos pasan este tipo de situaciones, primero buscamos lo más lógico, luego volvemos a buscar lo más lógico. Luego yo, por mi caso, busco explicaciones ya no tan racionales, y al final mi mente racional vuelve a buscar lo más lógico. Y cuando no encuentro lo lógico, pues ya me quedo con la posibilidad, ¿no? No con el hecho, con la posibilidad de que se pueda explicar así.
Sí, de hecho, me pasa exactamente lo mismo. Yo no soy muy de dar crédito a las cosas que no puedo comprobar, pero pues en algunas circunstancias, pues no me queda de otra más que pues decir, bueno, ahí está y pues ni modo, ¿no? Mi escepticismo tiene que pasar de largo porque, pues, fíjate, yo en particular, las experiencias que he tenido, pues muchas veces me pasaron y nunca me enteré porque las veía la gente que estaba conmigo, o a veces me pasaron estando solo y ya cuando despertaba, por ejemplo, despertaba yo en otro lado o haciendo cosas que ni al caso, ¿no? Y esto me pasó desde que murió mi mamá. En algún momento una psicóloga me dijo que era una situación por la que había tenido una pérdida y le trató de dar una explicación un poquito más lógica y científica, pero el comportamiento en realidad pues no era nada apegado a lo normal, ¿no? O sea, Eh, ¿no te convenció la explicación de la psicóloga? no, en realidad no, no, sí, de hecho dejó más dudas que aciertos, esa explicación que me dio. Ok. Fíjate que no sé si a ti te pasó, pero hace, ¿qué te gusta? 5 años, un periodo de 5 años atrás, un periodo de 5 años, 5 años atrás, no sé si me doy a entender. A mí me empezó a pasar mucho este tipo de situaciones de energéticas, este tipo de situaciones, inexplicables, que la sincronicidad, que las señales del universo, que yo tampoco soy así como que bruto, me voy por la primera, pero me empezó a pasar y 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 a pasar. Y mi mente racional decía, no, güey, estás mal, eso no existe, eso no pasa. Yo le decía, pues no pasará, pero está pasando. Era un diálogo interno conmigo, ¿no? Ajá. Entonces, hasta que acepté que no es la verdad absoluta, pero es la posibilidad es real, ya pude estar más en más en paz conmigo mismo y con la vivencia de surfear o navegar en ese tipo de elementos que algunas personas, como decíamos ayer con Nancy, algunas personas tenemos más predisposición, más sensibilidad a la energía que otras. Y por eso, tal vez a las personas que no tienen tanta sensibilidad y que tal vez tengan otros talentos, lo pueden echar en saco roto y decir, no, pues es que no pasa porque a mí no me ha pasado. ¿Sí? Ujú. Sí, de hecho, fíjate que muchas veces por la misma educación que tenemos o las creencias que tenemos, descartamos totalmente esas cosas porque nos enseñan a que todo es blanco o es negro y aquí las posibilidades pueden ser infinitas. Inclusive, pues ha sucedido, en el caso de lo que tú mencionabas, la naturaleza de los seres humanos puede ser un misterio. En realidad, yo me atrevo a pensar de que pues hay gente que, en el caso, por ejemplo, de los que creen en la reencarnación, hay gente que tiene eh, conocimiento, experiencias de vidas pasadas y que lo demuestran, pero no conscientemente, sino simplemente la trascendencia de esa carga energética sigue avanzando en la línea de tiempo, pero ellos no lo perciben como que existe, sino emana de ellos de forma natural y no se dan cuenta. Y en el caso, por ejemplo, de lo que tú decías de los descarnados y los fantasmas y las situaciones paranormales, yo tuve la oportunidad de entender, por ejemplo, que existen una especie de híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que la energía espiritual que tienes, y mira que no estoy hablando de cuestiones religiosas, sino refiriéndome al espíritu como la energía vital que posee cada cuerpo o cada avatar, por así decirlo. Pues sabemos que nuestro cuerpo es meramente un recipiente portador de esa energía. Entonces, de alguna forma, en algún momento de tu línea de tiempo, desde que tu energía fue ahora sí que configurada, tuviste un acercamiento con algún otro tipo de ente superior o diferente y por eso existen estos híbridos que te hacen que tengas ese tipo de percepciones diferentes. Ahora bien, también en cuanto a la investigación, después de las cosas que me estuvieron pasando, me di cuenta que
no nada más es en la cuestión de lo paranormal, sino más bien que empiezas a tener como la capacidad de percibir cosas y que te das cuenta que a lo mejor no solo tienes 5 sentidos, podrías tener más, pero están dormidos, eres un durmiente. En ese... Es como la inteligencia, ¿no? En nuestra época, cuando íbamos en la primaria, secundaria, tal vez hasta la prepa, se hablaba de inteligencia académica y nada más. Después te empiezan con que la inteligencia emocional, con que la inteligencia espiritual, con que la inteligencia, y empieza a haber un montón de inteligencias que simplemente fue desmenuzar el concepto de inteligencia y que sí nos damos cuenta que unos tenemos más inteligencia emocional que otros, unos tienen más inteligencia académica que otros, unos tienen más inteligencia espiritual que otros, y como tú dices, vas pasando cosas que te hacen tener experiencia, y como si fueras futbolista, entre más juegas, mejor futbolista te vuelves. Entre más pasas por este tipo de situaciones, pues te aprendes a lidiar con la situación y a entenderla, ¿no? De cierta manera. Sí, sí, sí. Y de hecho, fíjate, haciendo alusión a esto que comentas, está el asunto también de, por ejemplo, los tipos de aprendizaje. Mucha gente aprende solamente con lo visual es lo que los retroalimenta mejor. Hay kinestésicos, hay quienes necesitan palpar las cosas para aprenderlas mejor, y hay quienes tienen el aprendizaje con razonamiento. Inclusive el aprendizaje sensorial, pues en algún momento, tú sabes, por ejemplo, que aquí el que pierde la vista, pues desarrolla los demás sentidos para compensar esa falta de la visión, ¿no? Inclusive hay quienes argumentan que la visión que nosotros tenemos está limitada a la gama de colores que nosotros vemos, y que nosotros, si tuviéramos el 100% de la visión como tal, podríamos ver los rayos gamma, los infrarrojos, el aura y muchas cosas que dices, que suenan descabelladas de alguna forma. Sí, como los felinos que pueden ver de noche, ¿no? O sea, se pudiera desbloquear o se pudiera integrar esa habilidad si pues modificáramos genéticamente bueno, Sí. ya ahorita ya hay operaciones que te pueden cambiar el color de los ojos, muy riesgosas ahorita, pero dentro de 20 años van a ser lo más fácil de hacer. eh, Hablando de eso, fíjate que yo estudié psicología, me eché me faltó el 20-30% de la carrera para titularme, pero cuando empiezo con esta situación de estudiar psicología, yo era muy escéptico de ciertas cosas en el ramo. Cuando me dicen los maestros, y no me lo dijo uno, me lo dijeron como 4 maestros, que el carácter también viene genéticamente, o sea, si tus familiares o tus ancestros eran enojones, y no rompieron ese patrón, posiblemente vas heredando ese tipo de patrones, ¿no? Y genéticamente yo decía, no, ¿cómo? Pues para que veas que sí pasa. Es lo que acabas de decir tú, ¿no? Hay situaciones que se van heredando y que poco a poco se van aceptando en ese sentido. Sí, 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 sí. De hecho, pues muchos factores externos influyen en que nosotros lleguemos a desarrollar o no ciertas habilidades, inclusive las precognitivas, ¿no? Las que vienen programadas ahora sí que en nuestro ADN. Y bueno, volviendo al tema inicial, que fue lo que nos trajo a esta colaboración, es el hecho de que, por ejemplo, yo hasta cierto punto no sabía lo que era el círculo negro hasta después de lo que pasó, que me vine a enterar de que tú invitaste a entrar a un ente demoníaco a mi casa. Y creo que los que sabemos algo así, o los que hemos indagado, investigado, sabemos que esos entes no pueden entrar si tú no los invitas. Entonces, señor mío, acabo de darme cuenta de que tú eres el culpable de que anduvieran acosando a mis espíritus que andaban ahí bien en paz. Pues fíjate, vamos a hacer, por eso empecé con esta división para que la gente tenga un concepto de lo que nosotros estamos hablando, lo razone por sí mismos y diga, pues estos cuates sí tienen razón, no tienen razón, o quién sabe. Vamos a empezar por los seres elementales.
Ajá. Según yo sé, los seres elementales son este tipo de entes que se dedican a cuidar cierta parte de la naturaleza. Los chaneques cuidan los ríos, las ondinas también, las lloronas cuidan los bosques, y etcétera, etcétera, etcétera. A mí una vez me atacó una ondina. Hace que te gusta 8 años estaba yo trabajando en Ixtapas y Guatanejo, cuidando unos bungalows, unos departamentos de ciertos políticos que no voy a decir nombre porque no me acuerdo, pero tenían una alberca muy cañona. Yo nomás yo llegaba el domingo a las 6 de la mañana, pasaba todo el domingo y me iba para mi casa el lunes a las 6 de la mañana, pero podía dormir ahí, o sea, no es como que tenía que quedarme despierto toda la noche, no. A la hora de dormir yo me metí al cuarto a dormir, y el chiste es que hubiera alguien ahí. Tenía acceso a las áreas comunes de los lugares eso, y había una alberca. Entonces me puse a nadar como a las 10 de la noche en esa alberca honda y grande, y de repente pues en el celular puse música de Mago de Oz, una canción que se llama Dies Irae, que significa ira de Dios, que son como cánticos nórdicos y esas cosas. Sí. Yo creo que eso le dio poder estaba yo nadando y me sumerjo, y de repente siento como algo me envuelve y no me deja salir, y me tiene abajo del agua, lo que pudieron haber sido 20 segundos, 10 segundos, para mí pasaron como 10 minutos, tratando de entender qué me estaba pasando, porque yo no podía salir del agua, porque yo no podía nadar hacia arriba, porque me sentía no paralizado, atrapado por algo. Ajá. Y fue cuando junté mi energía, como cuando tengo que despertarme, porque yo soy consciente hace muchos años en mis sueños. Entonces, de la misma manera, cuando me quiero despertar, junto mi energía, la exploto, hice lo mismo y pude salir del agua. Si no hubiera sido por eso, yo creo que ahí quedo. Entonces, esos son los seres elementales. No sé si tengas algo que agregar. Pues sí, mira, en el caso de esto, yo había investigado sobre los druidas, que eran los que cuidaban el bosque. Bueno, de hecho es el mismo origen que lo que tú dices, pero pues con otros nombres, ¿no? En realidad, eh, la naturaleza es muy sabia en cuanto al balance y al equilibrio que tiene en cuanto a todo lo que se entrelaza, ¿no? O sea, todo tiene un porqué y todo tiene una causa y un efecto. Y pues precisamente por eso existen las leyendas que mucha gente pues mayor contaba y que te decían, no tienes que ir a tales horas a tal lado porque te puede pasar esto o aquello. O sea, tiene un origen tal vez fantástico, pero en realidad puede tener un fundamento de experiencia, ¿no? En ese aspecto. Sí, tal vez el conocimiento de la tecnología, como lo han dicho muchas historias, muchos libros, muchas películas, muchos animes incluso, entre más de tecnología aprendemos, se nos olvida lo básico, que son cosas muy sutiles. O sea, no es que lo mágico o la energía sea como un mago, lo ves en las películas, que pueda tirar el hombre por las manos. No, son cosas muy sutiles, y que no. Has oído esta situación de la pulsera de cobre, ¿no? Ajá. O que si tomas agua en una taza de cobre, tu organismo se equilibra. Es Sí, cierto, pero necesitas tomar en esa taza durante 3 años seguidos para que te haga algún efecto. Pero sí, sí. sí lo hay, ¿no? De hecho, pues mira, como, como podemos comprobar, nuestro cuerpo funciona a base de energía. El cerebro inclusive funciona a base de pulsos eléctricos. Entonces, desde ahí ya estamos dando a la razón de que la fuerza energética que poseemos, pues igual puede trascender, porque acuérdate que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso, Exactamente. y eso nos da pie a que podamos, por ejemplo, hacer un desdoblamiento. O en el caso de las personas que ya están teniendo experiencias diferentes, por ejemplo, yo he tenido 2 o 3 experiencias cercanas a la muerte. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que inclusive en una ocasión yo ya veía la luz al final del túnel, y mi teoría después de vivir eso es de que la luz al final del túnel ni siquiera es que vayas a ir al cielo, en realidad ya estás regresando porque ya estás viendo
el canal uterino y ya estás viendo la luz porque ya vas a nacer de nuevo. Sí. Esa es una teoría que tengo yo. No sé qué tan descabellada suene, pero pudiera ser que en algún momento, por alguna razón extraña, me regresé, ¿sí? Y créeme que después de eso vienen unos despertares y empiezas a tener muchas coincidencias durante todos tus días. Por ejemplo, el hecho de que encuentras repeticiones constantes de unas secuencias de números durante todo el día. Por ejemplo, me ha pasado que veo los 7 en todos lados a cada rato, en placas de coches, en la hora, en cuestiones así. Y son coincidencias que dices, bueno, ya no son tan coincidencias como que te están marcando algo. Aparte, el hecho de tener un despertar como tal, te estás haciendo consciente de muchas cosas que dices tú, ¿cómo la gente puede vivir sin preguntarse todas estas cosas? Te estás sobrepensando todo el tiempo en que, en que hay personas que tienen una vida tan simple y tú dices, a mí se me complica todo porque es una guerra todo el tiempo, una guerra interior entre tu ser normal y el otro ente que se quiere salir, porque después de una cosa que te voy a contar más tarde, me di cuenta de que no nada más soy yo, y que precisamente por esa razón extraña o esa condición que tengo, es que he tenido ese tipo de reacciones, como por ejemplo lo que acababa de escuchar de lo que pasó en casa de Karina y Berta. Okay. Porque no, o sea, ese tal vez fue un detonante que hizo que perdiera yo el control en ese momento. Sí, claro. Ahora, ahorita retomamos y vamos desmenuzando poco a poco en ese camino a lo que nos toca Chencha. Lo que seguiría en cuestión de explicar la referencia o el marco teórico referencial, si quieres ponerte muy científico, sería explicar lo que es un fantasma y lo que es un descarnado. Según mi entendimiento, un fantasma es el residuo energético de alguien que hace algo durante mucho tiempo. Es decir, si yo camino por un pasillo durante 30, 40 años de mi casa y siempre por ese pasillo, digamos, voy al baño, se queda mi energía, y fantasma significa imagen. Sí. Cuando yo me muero, no es mi espíritu, no es mi conciencia, es mi imagen de residual de ese paso por ese pasillo, y siempre va a ser lo mismo, siempre va a ir al baño, siempre va a pasar por ahí ese fantasma hasta que esa imagen residual o esa energía se degrade y se convierta en otra cosa, ¿sí? Sí. En un fantasma no hay mayor problema porque nomás estás viendo una imagen en el tiempo atrapada, nada más. Sí. El descarnado es la persona que se muere y que no trasciende a lo que decías hace rato, no se va por no se va por el túnel de luz, no se va al cielo, no se va al infierno, no, para donde quieran darle, y porque realmente no sabemos así si cierta para donde le da uno, o no se va a la siguiente dimensión, o no se va a la siguiente realidad, y tiene la suficiente fuerza de voluntad para quedarse en esta realidad sin cuerpo. Ese es un descarnado. Y en la tercera categoría serían los maestros ascendidos, que son personas con capacidad espiritual muy alta y que también mueren, pero ellos mueren y deciden quedarse de una manera más amable y con permiso. El descarnado no tiene permiso o no debería quedarse, y por eso cuando se degrada se vuelve todo locochón y si llega a atacar a... Es como una persona con Alzheimer, ¿no? De repente ataca porque no conoce a la gente. Yo creo que lo mismo pasa al descarnado, se va degradando y su conciencia se queda pues, atrapada y ya no sabe ni qué onda. Sí, sobre eso fíjate que yo en algún momento obtuve información de que esos entes en particular surgen cuando tienen una muerte muy traumática y un desprendimiento del cuerpo muy abrupto. Es decir,
como mueren tan rápido, no tienen la capacidad de procesar el que ya trascendieron. Entonces su energía se queda y que es por eso que de alguna forma se rehúsan a irse porque ellos no aceptan que ya terminaron esa etapa porque fue tan traumática o tan horrible su muerte que por eso se quedan. Y son los que manifiestan los llamados poltergeists, que son los, ahora sí que te mueven cosas, que escuchas ruidos, que te apagan la luz, que te hablan, o así, cosas así. Inclusive se oye como arañan cosas o arrastran cadenas, que bueno, no son cadenas, al final también tiene una explicación ese asunto de escuchar cadenas y que dicen que son que las almas en pena, ¿no? Pero ese tiene una explicación totalmente diferente. Y como decías, bueno, los fantasmas en realidad pues sí, solamente son manifestaciones de la energía residual que se fue almacenando durante mucho tiempo porque pues hay lugares, por ejemplo, las escuelas, los hospitales, donde esa energía se almacena por años. Entonces dicen, es que ahí se aparece una niña, o se aparece un enfermo, o se aparece un descabezado, o así, pero es porque hubo tanta energía residual que se fue almacenando que de alguna forma se manifestó así, y por eso es que tienes ese tipo de visiones. Ahora, no cualquier persona puede verlas. ¿Por qué? Porque no todos tienen ya el nivel de precognición espiritual como para poderlo percibir. Es decir, porque no se ve con los ojos, tienes una capacidad sensorial diferente o que ya estás despertando lo que algunos llaman el tercer ojo o la habilidad de desdoblamiento, o bien en este caso ya traes un portador híbrido, es decir, que ya tienes esas habilidades, pero no eres consciente de que las posees. Y bueno, en el caso de la gente que ya con permiso decide quedarse, o los iluminados, que algunos lo llaman así, son personas pues que alcanzaron o que buscaron el camino de la iluminación o de la trascendencia interdimensional, que suena bastante rebuscado, pero que al final, si te pones a ver, pues da explicación a muchas cosas que la ciencia no puede explicar. Sí, y por lo regular se quedan a ayudar a la humanidad, ¿no? Sí. A hacer guías. Entonces, pues con eso no hay tanto problema, porque pues, no se ponen todos locotes. El problema son lo descartados que sí se ponen todos locochones Sí, sí, sí. y de alguna u otra manera empiezan a tener la capacidad de interactuar con la realidad física, ¿no? Por eso pueden mover vasitos y todo eso, ¿no? O, o realmente siguen con su vida en la casa donde murieron o en el lugar donde les guste pasar. Porque digo, el fantasma no se puede ir donde se aparece, ahí se aparece y ahí se supone que el descarnado sí tiene la capacidad de irse a otro lado, ¿no? Ajá. Y de ahí pues ya vienen los seres pues ya digamos mayores, como son los ángeles, arcángeles, querubines, demonios, archidemonios, pequeños demonios y etcétera, 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 que pues ya eso los explica demasiado bien la mayoría de las religiones y no hay que por qué meternos ya a darle una explicación más amplia, ¿no? Pero fíjate, hay un detalle bien importante. Nosotros, muchas personas tienen una idea según la representación gráfica que tenemos de los ángeles, que son hermosos y que son de facciones humanas y que tienen un par de alitas y, uy, bien chulos, bien bonitos. Pero ¿qué crees? Que los ángeles realmente no son hermosos. Los ángeles son, si realmente vieras uno, hay gente que quedaría traumada por verlos, porque, de hecho, Incluso la Biblia los retrata, ¿no? Y ajá, los describe y hay unos que tienen como 8 ojos y los querubines son realmente una cabeza de bebé con alas y nada más, sí, cabezón y pues realmente, sí, tienes razón, no son nada que ver con lo que la religión comercial te dice. sí, así es. Y bueno, en este caso, por ejemplo, también existe la cuestión de los demonios, porque muchas veces dicen, es que cómo puedes decir que los demonios
son malos, si Lucifer es un ángel caído y así. Pero si nos podemos a analizar, esa dicotomía es necesaria. ¿Por qué? Porque sin el bien no existiría el mal y viceversa. Es un yin y un yang. Son un conjunto de fuerzas luchando todo el tiempo para mantener ese equilibrio. Porque en determinado momento, si todo fuera bueno, ponte a pensar qué aburrido sería. Yo soy fiel creyente de que el bien y el mal no existe. O sea, es más la forma en que te afecta la acción o la persona, porque es un ejemplo muy claro que hace mucho tiempo lo he hecho. Si un vato me asalta, para darle comer a sus hijos, me quita, no sé, 2,000, 3,000 pesos, que yo ni traigo, yo traigo 200 pesos en la cartera, siempre pobrecito el ratero. Entonces, para mí es algo negativo. Ajá. Pero para él es algo positivo porque le va a dar de comer a su familia. Exactamente. Entonces, la misma acción afecta de diferente manera a la persona, ¿sí? Entonces, no es que haya bien y mal. Las cosas que pasan te afectan a ti de manera positiva y tal vez a otras personas de manera negativa y viceversa, ¿no? Entonces, no creo yo en esa situación de que los ángeles sean buenos y los demonios sean malos. Ahí está la historia de Job, cómo lo fregaron el pobrecito mono. Ajá. Y los ángeles iban y lo amolaban ¿y dónde está la bondad en eso? Pero no hay que meternos más allá porque... No, ya es tocar fibras sensibles, sí, y mucha gente se va a alterar. No, y aparte no acabamos. Ahora, ahí está ya la base, el contexto, para que nos entiendan un poquito mejor, quien no sabe de lo que estamos hablando. Entonces, ¿por dónde partimos? ¿Por lo que pasó en casa de Nancy o por lo que pasó en tu casa? Donde tú quieras. Si quieres, inclusive le podemos dar contexto desde antes. A ver, échame tu explicación desde antes. Mira, como te decía, bueno, esto empezó después de que murió mi mamá. Yo tuve un acercamiento ahí, una fiebre de casi 40 grados, casi como a la semana de que falleció mi mamá, y yo la vi. ¿Qué edad tenías? ¿8 años? No, 6. 6 años. Iba a cumplir 6 años. Y lo curioso es de que muchas veces dice uno, no, pues no te acuerdas de tu infancia. Yo me acuerdo vívidamente de todos esos momentos que me marcaron, sí me acuerdo de ellos. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, ella vino, yo tenía un calenturón así de esos de que me ponían un huevo crudo encima y se cocía. Uh-huh. Y yo ya veía cosas. Entonces, cuando yo expliqué, me dijeron, no, es que estabas delirando porque tenías temperatura. Pero créeme que, por ejemplo, agarro y yo la veo que baja, se sienta al lado de mi cama y me dice, ya vas a estar bien y todo. Pues yo estuve casi 2 días con temperatura y estuve muy mal. Y no tenían explicación de por qué estaba yo así. Ahora, yo podría voltear la tortilla. Tal vez por tener la calentura pudiste accesar a esa visión o a esa capacidad de ver su alma, su espíritu o su energía, no sé. Espérame, es que para allá voy. Okay. Haz de cuenta que agarra y se despide de mí, me da un beso en la frente, me abraza y me dice, vas a estar muy bien, yo te voy a cuidar. Y de repente agarra y se va. Pero así como si se hubiera evaporado. Sí. Realmente yo vi cómo se desvaneció. Y al otro día amanecí como la fresca mañana. Pero aquí pasa algo. Yo después de eso, yo estoy sintiendo que ese fue el momento en el que algo despertó. Porque yo era normal y todo eso. Y como todo chamaquillo, ¿no? Jugaba y me hacía tonto revolcándome en la tierra y trepándome en los árboles y agarrando alimañas para jugar con ellas. Pero después ya no, después yo ya me ponía a pensar en cosas raras y como en algún momento tú lo comentaste, creo que en el episodio que acabamos de escuchar, yo me ponía a pensar en la muerte, pero no me daba miedo. A mí me ponía a pensar el hecho de, si yo me voy, ¿qué van a hacer los demás? Se van a quedar sin mí. Y yo ahora lo pienso y digo, ay, pues qué hedonista y qué ególatra, ¿no? De pensar qué van a hacer sin mí. Pero también me ponía a pensar, ¿cómo sería la vida si yo no estuviera? Tenía ese sentimiento como de vacío y de ausencia. Y muchas veces, estando rodeado de muchísima gente, sentía como que estaba solo, como una frialdad que estaba siempre atrás de mí.
como si un aire frío estuviera siempre detrás, pero no rodeándome, sino atrás de mí. No quiero hacer una comparación porque es una comparación muy burda por el impacto de los eventos, pero para ti y lo que pasó con tu mamá sería, y no es para nada lo mismo, pero el evento de que yo cuento que con el gato, ¿no? El gato se quedó viendo y algo me hizo y un chip me movió, un interruptor. Puede ser, Puede sí, ser, de hecho, fíjate que algo curioso pasa. Yo a veces me pasa, no con todos los animales, pero en particular con los gatos, hay gatos que no me conocen ni nada y yo llego bien así amablemente a quererlos agarrar y se ponen, bien salvajes y me quieren casi arrancar la cara. sí. Y me gruñen y todo, pero no, me dice a veces los dueños, pero es que él no es así. O sea, él no es huraño, él no es salvaje, él es bien tierno y todo. Y no sé qué le pasó. Y así de, no se preocupe, porque yo ya sé que de alguna forma, como que ellos perciben algo y por eso se ponen así. Sí, claro. Tienes una carga que no es compatible con ellos. Y voy a lo mismo. No se puede decir que es una carga negativa, positiva, buena o mala. Simplemente no es compatible con los gatos. Sí, 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 sí. Entonces, mira, continuamos. Ya de ahí tuve episodios en los que yo despertaba en el patio de atrás o en la azotea, dormido así. Uh-huh. Abría los ojos y estaba yo sentado en el borde de la azotea, así hacia abajo viendo, pero sentado. Y abría los ojos y decía, órale, y ya me paraba ya, pero yo no decía nada ni me exaltaba ni nada, porque me empezaba a acostumbrar a que ya no me quedaba yo en mi lugar, no amanecía en mi cama. Ok, pero si era tu cuerpo físico, no era una proyección astral. Bueno, el desdoblamiento o la bilocación la conocí después. Sí, pero en ese momento era físico. Sí, 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 o sea, mi cuerpo agarraba y se paraba y todo y hacía sus cosas y ya cuando yo recobraba la conciencia ya estaba yo haciendo otra cosa, o sea, ya estaba yo en otro lado. Continúa. Y luego de ahí, bueno, tenía yo esos episodios de sonambulismo o que hablaba mucho dormido, pero siempre me decían, es que murmuras o balbuceas dormido, pero nadie se detenía a decirme, es que te oí esto, te oí lo otro, o dijiste aquello. Y pues en ese entonces tú recuerdas que pues no había celulares, ni había grabadoras así, tan así, o que tuvieras un dispositivo que te hiciera fácil hacer esas cosas en tu casa. Sí, sí. Entonces, pues no tenía yo evidencia de como tal, o a veces inclusive pudieron haberme pasado cosas que nadie vio y que como yo estaba solo, pues no, tú te acuerdas que mucho tiempo yo me la pasaba solo en esa casa que dice Nancy que le daba miedo. Sí, claro. Entonces, pues igual y nadie vio. Y de hecho, en una ocasión, en el cuarto de abajo donde yo dormía, en una ocasión teniendo como 12, 13 años, cuando desperté, todo el cuarto estaba rayado, o sea, tenía rayones. Nunca le tomé importancia, pero eran garabatos. Con lapicero, con plumón. No. Lo curioso es de que me corté los dedos y con la sangre escribí cosas. Ok. De hecho, no sé si recuerdas que en una ocasión fuiste a dar conmigo y me encontraste con las muñecas cortadas. Sí, claro. Entonces, igual esos episodios de que tenía como exabruptos y de repente ya regresaba y decía, ¿qué chingados hiciste? Nada más me quedaba yo así. Me acabas de desbloquear un recuerdo. Sí, sí, ya recordé. Entonces, sí, pues creo que en esa ocasión me encontraste mal y yo en mucho de ese episodio recuerdo muy vagamente unos fragmentos nada más. Sí, sí. Pero pero por ejemplo en esa ocasión lo que hice fue lavar mis paredes, pinté mi habitación y ya no hubo ningún problema. Pero nunca le di importancia. Imagino que en ese tiempo no iba mucha gente a tu casa. No, de hecho yo era muy solitario. En realidad, pues yo me hacía cargo de mis cosas, me dedicaba a ir a la escuela, a hacer mi tarea, a hacer mis deberes de casa y la chica. Y es algo que no sé si quieras decirlo, no sé si quieras solamente plantearlo como una situación que tú te has hecho cargo de tu vida desde los 6 años. Sí. Porque por X o Y razón, no vamos a meternos en ese asunto, por X o Y razón tuviste que sobrevivir solo, ¿no? Pues sí, de hecho,
creo que era un adulto chiquito y que precisamente por eso también fue mi madurez de decir, no pasa nada, y lo ignoré o traté de ignorarlo, como aquella persona que ve fantasmas y mejor no lo dice porque lo van a tomar de a loco, ¿no? Ujú. Entonces, y de hecho, cuando yo me enteré, por ejemplo, que tú tenías un trastorno y que dijiste, es que yo soy, no me acuerdo qué dijiste, que... Asperger. Ajá, exacto. Ujú. Entonces, a veces vives con un padecimiento que no te lo diagnostican y ni siquiera sabes, hasta después te enteras porque analizas, es que yo hacía eso y esto y aquello. Entonces, deduces que tienes algo, pero a veces para encajar con el resto, no dices nada porque si no sabes que te van a tirar de loco. Sí, no, dímelo a mí. Y de hecho, fíjate que por eso yo creo que los pintitos en el arroz nos juntamos porque de alguna forma tenemos compatibilidades precisamente por eso, porque como que no encajamos con el montón. No sé si recuerdas que cuando llegaste con nosotros, pues tú eras así como bien huraño y te quedabas así en la esquina y eras el rebeldón y el que decía, váyanse todos a la goma. A ver, Pero de pero, alguna manera... espérame, hay ¿hablas de nosotros como salón o nosotros como el grupo de...? No, como salón, porque ya cuando hicimos la bolita, Sí, pues andábamos ahí como muéganos y sí, jalábamos a todos y así. sí, continúa. Y éramos como una representación, una representación muy, muy coqueta de lo que era Friends. Entonces nos la pasábamos para arriba y para abajo toda la bola y así. Sí, con todos sus desamores y amores y... Sí, o sea, pasó de todo, eso es lo bueno. Amistades y desamistades, sí. Sí. Y de hecho, gente que te juró que te iba a seguir siendo su amigo toda la vida y ya no volviste a saber de ellos. No toquemos ese son. Entonces, no le eches a la herida porque hay cosas que duelen. Hay cocas en el refri, ¿para qué quieres? Bueno, y anda sonando en mi cabeza una de José José que, híjole, no me lo puedo sacar. Bueno, pues entonces, ¿te pasaban estas situaciones precisamente ahí en esa casa o no también en otros lugares? No, pues a esa casa, bueno, de hecho cabe resaltar que mi madre falleció en esa casa. Sí. El piso de arriba no estaba, entonces ahí viene lo otro, las personitas que se aparecían arriba no tenían razón de ser porque nunca hubo casa ahí. Nosotros cuando llegamos ahí, ahora sí que le voy a hacer como los señores de antaño, cuando llegamos era monte. Okay. Entonces nunca hubo una casa ahí, realmente era una parcela que el dueño pues vivía como a 200 metros de donde estaba mi casa. Y entonces todo eso era una parcela, era un sembradío de maíz. Y pues ese sembradío lo fraccionaron y ahí llegamos y todo eso era monte. Entonces para mí no había una explicación lógica de por qué había esas apariciones ahí. Porque pues nunca no era una casa vieja, en realidad fue una casa nueva. Okay, yo lo dije ayer, cuando yo llegué por primera vez a tu casa, yo sentí cosas, yo vi cosas, y como a la semana ya tenía todo bien ubicado. ¿Qué es lo que tú veías en la primera planta y luego qué veías cuando construyeron la segunda planta? Mira, para empezar, nosotros, no sé si recuerdas que en el patio de atrás había un árbol de limón. Sí. Bueno, ahí donde estaba el árbol de limón, nosotros llegamos, hicimos una casita de madera ahí. Uh-huh. Era una casita chiquita. Sí. Y ahí es donde empezamos a vivir. En esa casa, en una ocasión se apareció una culebra negra gigante, así grandototota. Sí. Yo le calculo que, bueno, era más grande que mi papá. Mi papá mide como 1.70 y la culebra medía como 2 metros y medio. Uh-huh. Y era gruesa, pues, pero gruesa como lo de una pierna de una persona grande. Sí. O sea, un culebrón. Y y nos espantamos mucho, ¿no? Y todo. Entonces ya agarraron y ya la mató mi papá y todo. Y la quemaron, pero curiosamente cuando le empezó a quemar mi papá, le salieron como unas patitas abajo. Chinga. Como unos espolones. Sí. Entonces uno de los vecinos dijo, no, es que esa no era una culebra, es que eso era otra cosa, un nahual y no sé qué. Y yo, órale, ajá. Y ya quedó. Entonces, abajo, ya cuando se hizo la casa de abajo, nosotros nos mudamos cuando todavía era obra negra, nada más tenía la losa y estaban los tabiques así. Entonces, ahí siempre se escuchaban susurros.
como que te contaban un secreto, nunca se entendió qué decían, Okay. pero también se reían, se oía como risitas de niños. Ujú. Entonces ya pasó, ¿no? O sea, ya como que te acostumbras y ya no te espanta. Ya agarras y dices, ya sé. Se termina la casa de abajo y mi mamá fallece cuando se acababa de terminar la casa de abajo. De hecho, Ujú. falleció exactamente a mitad de la sala porque le acondicioné una cama. Bueno, se acondicionó una cama y ahí la atendía. Cabe Ujú. señalar que yo, por ejemplo, era quien aplicaba sus medicamentos. Yo le inyectaba, yo la canalizaba para ponerle suero. A los 6 años. Sí, 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 o sea, yo tuve que aprender a hacer todo eso y Claro. ella me enseñó. Sí. Ella me enseñó a inyectar, ella me enseñó a canalizar y todo para que yo pudiera atenderla porque pues mi papá se iba semanas, desaparecía. Entonces, yo así chiquito, yo ahora sí que era como su enfermerito, ¿no? Sí, Yo la claro. atendía y todo. Y a mitad de la sala fue donde ella murió. Solamente estabas tú con ella. Sí, sí, Okay. solamente estaba yo con ella. Entonces, después de que pasa esto, yo me puse mal y todo, estaba yo chiquillo y pasa lo de la temperatura. Ujú. Estuvo como 6 meses la casa más o menos tranquila y de repente se empezaron a escuchar pasos en la azotea y se escuchaba como que había alguien en el baño, en la cocina o allá atrás o se caían cosas. Pero se oían varios pares de pasos, o sea, no nada más uno. Había unos pasos que se oían más fuertes, otros más ligeritos, unos muy rapiditos, así. Y había una cuestión de que en el techo se oía como que aventaban canicas. No es muy Ya ves que las común. canicas cuando las tiras rebotan. Sí, es muy común eso de las canicas. Ajá. Entonces se oían canicas y luego se oían monedas. Y en una ocasión le dije a una vecina, oiga, fíjese que en mi azotea siempre se escucha que están tirando monedas o que están jugando canicas. Y dice, ay, pues es que debe de haber un tesoro y no sé qué. Y yo decía, bueno, está loca esa señora, pues cómo va a haber un tesoro si aquí era puro así, ¿no? Y cuando se hicieron los cimientos de la casa no se encontró nada. Sí, claro. Eh, y entonces yo decía, no, a mí se me hace que alguien se sube a jugar en la noche a la casa. Pues resulta de que 2 o 3 veces yo encontré pajaritos muertos arriba. Yo Okay. decía, bueno, se murieron, ¿no? No pasa nada. Pero lo curioso es que los pajaritos no se degradaban, se secaban como si se momificaran. Okay. Entonces yo decía, ¿pero por qué les pasa eso? O sea, no se pudren, no se agusanan, no nada, nada más, se secan. Sí. Y después de eso, yo empecé a ver a una señora, a una La viejita. viejita que se me apareció en el baño. Sí, le gustaba mucho peinarse y verse en el baño. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando llevamos ese espejo que tú conociste, Sí. ese espejo, yo muchas veces cuando estaba yo bañándome así en la noche o que me llegaba y me cepillaba los dientes, levantaba la cabeza y ya sabía que ahí la iba a ver y ya no me espantaba. Ya agarraba, cerraba mis ojos, los volvía a ver y ya se iba. Para Pero los que me están siempre, escuchando, la viejita es como una viejita apache o una viejita indígena uh-huh, con el cabello gris, totalmente, no blanco. sí, Si se hace cuenta que estás viendo, no sé, al chamán del Braystar. ándale, Haz de ajá. cuenta, sí. Sí, una viejita de tez morena Sí, con el pelo plata totalmente plateado. sí, con facciones apaches. Ajá. Siempre alisándose el cabello, un cabello muy largo y muy liso, liso así, muy lacio. Sí. Entonces se peinaba y ya. Y en una ocasión, por ejemplo, que estaba yo con muchos conflictos, muchos problemas, que tendría yo como 17, 16 años, yo agarré y me metí al baño y de la nada empecé a llorar, me empezaron a rodar las lágrimas. Sí. Y de pronto siento como que me agarran mi hombro derecho. Y escucho así en mi oído, ya cálmate, todo va a estar bien. Ay, chinga. Y se me quitó, pero mira, lo curioso es que cuando pasa eso, yo estaba en el baño y yo sentí que la que me tocó el hombro fue la viejita. Sí, sí. Y confirmando eso, te voy a decir algo, un detalle que a muy pocos les dije. Cuando escuché esa frase, me llegó un olor a dulce y a flores. Ujú. Y dije, no, pues esto no es malo, en realidad no es nada malo.
Y me dio tanta paz que, mira, fui y me dormí, era como un bebé. Al otro día me levanté como si nada, bien tranquilo. Entonces sí dije que el mundo ruede, que a mí no me importa nada. Tranquilísimo, así como si nada, como la fresca lechuga. Y ya pasó. Total que, pues yo ya sabía, ya era consciente de que de pronto aparecía y no pasaba nada, ¿no? O sea, no le daba importancia porque no me afectaba. Igual yo sabía que las niñas ahí estaban, pero las niñas, lo curioso es que las niñas primero estaban abajo Ujú. y cuando se termina la casa de arriba, se fueron para arriba porque abajo ya no molestaban. Sí, sí. Se ponían arriba y eran las que hacían el ruido de las canicas y las monedas, porque ya no se escuchaban en el techo de hasta arriba, sino que se escuchaban ahí en la planta y Ujú. se escuchaban las risas como que andaban jugando. Sí. Yo luego les decía en la noche, a ver si ya dejan de jugar, pónganse a dormir. Y como a la media hora ya no se oía nada. O sea, sí hacían caso y me daba mucha risa porque yo decía, mira este loco platicando con con inquilinos aquí. Yo recuerdo, mira, no, a la niña chiquilla no la vi mucho. Yo recuerdo que digamos, adolescente, entre 16 y 17 años, parecía caricatura japonesa. Uh-huh. Sí, muy flaquita y con el pelo cortito y muy guapa, la neta. Sí, sí, sí me acuerdo de eso. Sí, de hecho, fíjate que eh, en el caso de ellas, cuando tú fuiste la primera vez, Ujú. yo las escuchaba llorar y se me hizo raro porque jamás habían llorado, siempre era risa y risa o se secreteaban. Me acaba de dar un escalofrío, ¿no? Ajá, y cayendo en cuenta, yo siento que al que tú dejaste pasar no quería hacerles nada, tú eres el que se las quería Sí, llevar. sí, 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 es lo que yo siempre he pensado. Conscientemente, mi naturaleza de absorber energía negativa, o energía residual, si lo quieres ver así, pues actuó sin que yo es como si llega un remolino y te empieza a succionar, ¿no? Sí, 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 de hecho sí, porque fíjate que después de eso yo las escuchaba llorar y yo, en una ocasión agarré y me senté y empecé a recitar un mantra y hice un desdoblamiento y me puse a platicar con la más chiquita y le dije, ¿qué tienes? Dice, es que tenemos miedo porque nos quiere llevar. Yo le decía, ¿quién los quiere llevar? ¿El que está allá afuera? Y decía, no, dice, es que el de afuera ya lo dejaron entrar. Yo le dije, no tengas miedo, aquí estoy yo. Dice, no, dice, es que tú no nos puedes cuidar. Ok, Le esto digo, pasó pero después de lo que contamos ayer. sí, pero fue después de la primera vez que fuiste. Sí, sí. O sea, ellas tenían miedo. Ujú. Después, cuando lo dejas pasar, Sí. yo dejé de oírlas como 3 meses. Así, o sea, de que nada, nada, nada. Y yo no le di importancia. Sí, sí. Y después, por ejemplo, cuando pasó eso de que yo no recuerdo que haber sentido más que como si yo hubiera tenido asma, cuando yo nunca padecí asma. Ujú. Me dio dificultad de respirar de cuando estábamos allá arriba y después de eso varias noches me despertaba yo con exabruptos así y con escalofríos y como que bien agitado y yo no sabía por qué. Entonces después, precisamente ya sentía yo la presencia de del que dejaste tú entrar. Ujú. Y es que dice, es que nos quiere cuidar, pero él quiere que nos vayamos con él y nosotros no nos queremos ir. Ok. Y yo, ¿quién quiere que te vayas con él? Dice, es que tú no sabes, dice, pero hay dos que se pelearon. Y yo, ok, está bien, pero ¿qué pasó? Dice, no, dice, por eso se fue el señor. No sé si te acuerdas que había un viejito. Ajá. Bueno, el viejito dejó de verse. Él se fue. ¿Por qué? No tengo idea, nunca encontré una explicación del por qué. De hecho, ese señor no se metía con nadie. Ok, según entiendo, digamos, demonio, por llamarlo de alguna manera, Ajá. el que estaba afuera, para protegerlos, tal vez les dijo, ¿saben qué? Tienen que trascender, porque si no, este cuate los va, o sea, Se yo... los lleva. Algo así, sí, Sí, lo sí. mismo entendí yo. Pero como que él, o sea, él siempre estaba afuera. Ujú. O sea, Nunca a se ver, había metido. a ver, Siempre estuvo afuera. él estuvo afuera desde antes que me conocieras a mí. Sí.
Okay. Sí, él siempre estuvo afuera. De hecho, siempre estaba parado en una de las esquinas de enfrente o en el dintel central de la casa. Ya ves que la casa es de 2 aguas y tiene un dintel en el centro. Bueno, luego estaba parado allá arriba, hasta arriba, o en una de las esquinas y siempre viendo hacia la calle. No hacía nada, no buscaba afectar a nadie, pero siempre estaba observando y se sentía la mirada como bien pesada. Sí. Cuando yo quería platicar con él, yo salía al balcón en la madrugada, como a las 3, 4 de la mañana, y le decía, ¿cómo estás? Y de repente se dejaba de haber aire, o sea, se ponía quieto todo, no hacía frío ni nada, y inclusive en cualquier temporada del año me pasaba lo mismo, ya parecía como que esa era su forma de decirme, todo está bien, métete, o algo así, así lo interpretaba yo. Bueno, cuando pasa esto, ya él ya no se estaba en paz, porque ya lo habías dejado pasar. Sí. Yo nunca entendí por qué, si era una cosa mala o por así decirlo, estaba cuidando afuera. Porque para mí siempre fue una presencia muy pesada y que era una presencia oscura, pero siempre estaba afuera. No sé si estaba esperando que alguien lo dejara pasar para llevarse a las criaturas o no tengo idea. Porque las criaturas siguen ahí, pero haz de cuenta que después de cuando fue lo de que sentí yo como que me estaba ahogando, ya no lo sentía yo ahí. Y ahorita acabo de dar cuenta de que no lo sentía yo ahí porque se fue contigo. Sí, me siguió y quería pleito. Sí, pero pues es que también a ti se te ocurre echarle bronca. A los 25 años, o sea, no es que no tuviera tanta experiencia, no tenía el ¿cómo se dice? La premura, el criterio, no tenía el criterio para decir, mejor no me meto con esto. Sí, no medías la magnitud de lo que podía pasar, ¿no? Claro, no me diste el riesgo. O sea, hubiera sido lo mismo que yo en una disco le hago de bronca a un cabrón ahí, más grande que yo, o sea, viste venir, órale, perro. Sí, así mero. Entonces, pasa todo esto y ¿qué pasó después? Pues mira, ya después yo me di cuenta que tenía esa, bueno, después de la experiencia de que donde tuve testigos, que fue donde Nancy, hay que ver, cuando jugaron la Ouija donde Nancy fue más o menos 2 años antes de que pasara lo de que dejé pasar a Sí. A ver, sí, de hecho, cuéntame esa historia. Bueno, ahí fíjate que estábamos jugando la Ouija. Yo no soy muy de jugar eso porque primero de chiquillo me daba miedo. Porque no sé si has jugado uno que se juega con unos lapiceros. El Charlie. Ajá. Y luego hay otro que se llama, que se juega en un espejo. Y también ese lo jugué. Y luego el de las hojitas también. Y que decían, es que son juegos babosos de niños. Pues ni tan babosos, porque créeme que por ejemplo, cuando jugábamos el de Bloody Mary, también era una cosa de ándale, pero casualmente la gente que jugaba conmigo cuando jugábamos eso, sí se espantaba. A mí no, a mí simplemente decía, no, son bobadas. Pero cuando jugamos la Ouija, esa era la segunda vez que yo jugaba la Ouija. La primera vez que yo jugué una Ouija fue una Ouija que tenía un apuntador que era el apuntador era una cabeza de perro cortada. Ok, hecha como que brujería, ¿no? Ajá, o sea, era un cráneo de perro que estaba cortado y que en la cuestión de la nariz era el que apuntaba las letras, en el hueco de la nariz. Ok. Entonces, esa Ouija sí la sentí muy así de, ay, y entonces, de hecho, quien me la prestó, bueno, con quien jugué y que era el dueño, me dijo, no, esta no la puedo regalar, ni la puedo tirar, ni la puedo quemar porque está consignada y que tiene no sé qué. Me empezó a explicar que estaba trabajada, ¿no? Ajá. Entonces, que esa, por ejemplo, que si la tiraba o la quemaba, que algo le iba a pasar a él y que
Bueno, chalala, y que llevaba como 100 años con esa ouija en su familia. De generación en generación. Ajá, o sea, que realmente la heredaban porque era una obligación no deshacerse de ella, que porque algo malo les podía pasar a la familia y bueno, X. Yo dije, Insisto, para los que están oyendo, quien quiera creer que crea y quien no, pues cada sí, quien. o sea, en realidad, mira, te puedes ganar muchos haters o pueden caerle muchos veintes a mucha gente. Sí, sí. Sí, porque a lo mejor les pasan cosas y no encontraban como alguien más que dijera, ah, sí, cierto, sí me pasó. Porque muchas veces te quedas callado precisamente para que no te tiren de a loco, para que no te excluyan, para que no digan, ay, el rarito. Pero muchas experiencias que no tienen explicación precisamente es por eso, porque están fuera del entendimiento o del razonamiento normal. Vamos a hacer un paréntesis ahí, porque Sí, aquí voy a decir algo que no dije ayer y que pues Nancy cuando sí, escuche este programa y si es que lo escucha Berta, se van a ver, no sé, se van a sorprender o algo van a sentir. La casa donde vivían ellas dos, que estaba por ahí por la colmena. por la colmena, Ajá. estaba más oscura y más maligna que la tuya, 10 veces más. O sea, ahí se veía, yo entré 2 veces y se veía oscuro, aunque había luz, aunque estaban los focos prendidos, aunque estaba el solazo Sí, afuera, se veía muy oscuro y ahí no es que hubiera entes. Ahí había una energía muy pesada por el terreno, la neta. sí, de hecho yo fíjate que llegué a pensar, precisamente haciendo memoria de eso, que yo creo que fue la primera vez que tuve contacto con un portal, Uh-huh. porque ahí se sentía mucha densidad, o sea, como una concentración de mucha energía. No puedo decir si era energía positiva o negativa o oscura o no sé cómo denominarla, pero yo creo que también por eso es que tuve convulsiones ahí, Uh-huh. porque cuando jugamos, Te alimentaste, digamos. ajá, o sea, como que fui un canal y no supe canalizar toda esa energía, porque yo no recuerdo después de cuando estaba yo jugando y que se movió el indicador, ya no recuerdo qué pasó. Ya nomás recuerdo cuando abrí los ojos y que todos estaban así con una cara de, ah, nada, así como que bien exaltados. De hecho, cuando pasó lo de mi casa, estaban así como de, ay, ¿por qué están así? ¿Por qué me ven así? ¿Por qué están llorando? O sea, cálmense, no pasa nada. Pero yo así como, pues, ¿qué pasó? Sí. Pero digo, al final yo procesando que, pues es que yo ni me enteré, o sea, díganme primero qué pasó y luego me ven con cara de pichimostro. Sí, sí, claro. Pero sí es cierto, o sea, yo siento que ahí fue la primera vez que tuve contacto con un portal. Y bueno, de hecho de los portales son como canales donde fluye la energía de entre los planos, quiero pensar, porque yo he tenido acercamiento con varios portales y de hecho inclusive me atrevo a decir que hay personas que son portales porque esas personas ni siquiera tienen control de la energía que fluye por ellos, pero todo el tiempo van tanto para el lado positivo como para el lado negativo. Y déjame decirte por qué. Porque, por ejemplo, yo conocí a una persona, a una chica, que esa era la bendición caminante. Llegaba a un negocio y el negocio se llenaba. Y iba, por ejemplo, en el transporte público y de repente todos empezaban a sonreír de la nada. Y, y te sentías mal y hablabas con ella unos 5 o 10 minutos y ya andabas bien. ¿Por qué? No tengo idea. Entonces yo me atrevo a pensar que ella era como un portal, pero un portal de energía positiva o que daba hacia un plano muy positivo, de energía muy positiva. Sí. Al contrario, por ejemplo, de otros portales, Al contrario de lo que soy yo. eh, pues de hecho, fíjate que yo siento que tú eres más bien como un portador o como alguien que se encarga como de pasar a limpiar, Sí, sí, porque como una te aspiradora, ¿no? llevas todo, ajá. Porque de hecho los portales de energía negativa, esos son así como que todos se llevan. O sea, agarran y si andabas contento te dejan en la defre total y casi casi así de, ah, ya, esta Sí, vida no vale nada. digamos que yo absorbo energía negativa, la limpio y la suelto, Ajá, neutro,
porque tampoco va a decir que bruto, la pongo limpia, no la pongo positiva, no, en neutro. Y hay gente que es al revés, o sea, expulsa energía negativa. Sí. Y sí está cañón hablar con esas personas, ¿no? Sí, porque acuérdate que una puerta es para entrar y para salir, entonces no sabes qué emana de ellos. Pero muchos pensarían, no, que nada más los portales son lugares o cosas. En sentido figurativo, y yo creo que basado en eso, está en la situación de los Horcruxes en Harry Potter, por ejemplo, que ya ves que eran portales hacia el alma de Voldemort. Y perdón, ahí nos estamos aguas con el copyright. Entonces, el asunto aquí es de que todas esas situaciones presentadas, inclusive en la literatura, tienen un fundamento que tal vez no es un fundamento científico como tal, pero tienen la existencia en una vivencia previa o en una experiencia anterior. Sí. Y ¿a qué voy con esto? Bueno, después, Adriana, que es mi esposa, ella ha tenido contacto con la otra persona, bueno, llamémoslo persona, que reside en mí, y ella lo conoce, inclusive ella ya tuvo experiencia de 2 o 3 ocasiones de ver cómo habla con ella y todo. Entonces, ella fue la que al final terminó corroborando que sí me pasaban esas cosas, y entonces ya empecé a hilar toda la historia y empecé a juntar todos los eslabones, porque primero no tenía sentido. Sí. Lo curioso es que no se espantó. Entonces aquí viene una explicación rara. Yo creo que en esta dinámica existencial o en este plano terrenal, esas cuestiones o esos entes o esas energías se conjugan porque se tienen que complementar de alguna manera. O se tienen que controlar o se tienen que equilibrar. Sí, claro. No sé si tú, por ejemplo, en el caso de lo que a ti te pasa, has tenido en algún momento la cuestión de que quisieras sacarle provecho, pero sabes que tu energía o lo que tienes no lo puedes explotar para lucrar, más bien es una cuestión nada más para crecimiento o para aprendizaje. Fíjate que siempre que platico yo soy mucho más abierto que antes en este sentido, y cuando me preguntan lo digo sin tapujo. Entonces, muchas personas, muchos conocidos que luego me preguntan, ¿crees en la brujería? Yo sí, no creo, estoy seguro que la brujería existe. No es tan fácil de hacer, ni es tan... es decir, si yo quiero hacer un amarre con Belinda, no se puede porque necesita haber una conexión anterior para poder amarrar a alguien, ¿no? Que por lo menos tú le gustes a la persona. Sí. No, y que tengas un montón de billetes para que se interese en ti, porque sí, es el mejor amarre que hay. Entonces, pero cuando me dicen, y las brujas, digo, ¿conoces brujas de estas que se dedican a eso y que te cobran 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 varos por hacer un trabajo que a veces pues, te funciona, a veces no sé, pero te lo cobran? Hey. Y aunque te cobran esas cantidades a muchos clientes, porque yo conozco varias que sí cobran 2, 3 veces por semana estas cantidades, viven en casas rascuachas, viven en casas sucias, viven en casas desordenadas que se están cayendo, porque por lo mismo que están usando esa habilidad para lucrar, el dinero no les luce. No produce pues ese dinero, no produce ni bienestar, no produce ni calidad de vida, ni abundancia ni nada. Sí, entonces por eso yo también siempre que me han dicho, oye, hazme una limpia, o fíjate que hay un chaneque, etcétera, yo voy y no cobro nada, y lo que sea nada, lo que sea su voluntad, no recibo nada monetario ni físico ni económico a cambio, o sea, no, porque sea lo que le tiro, ¿no? Porque mira, es que también hay un detalle medio raro, un detalle que hay que señalar. No sé si tú crees en el karma. Bueno, llamémoslo así, porque lo podemos llamar de muchas formas. Pero acuérdate que tú le quitas a la energía algo y la energía te va a regresar algo. Siempre se tiene que equilibrar.
siempre, siempre es como el nivel del agua, o sea, no puedes hacer un agujero en el agua porque al final el agua va a recuperar su nivel. Entonces, si tú haces algo malo, de alguna forma se te va a regresar. A lo mejor parece muy infantil decir, es que el karma existe y lo que hagas te lo va a cobrar. No funciona tan así. Pero en el cuestión de que si tú quieres sacarle provecho a eso que tienes, de alguna forma van a pasar cosas que te arrepientas de haber hecho eso. Y otra cosa, que muchas veces cuando pretendes ser abusivo con ese don, como que las cosas se equilibran y te dicen, no, a ver, eso no es para jugar y órale, y te castiga. Antes de que lo hagas ya te está poniendo las trabas. ¿Por qué? Porque no es para eso, casi la vida te lo dice. Así de, eso no te lo di para eso, pum. Y de la nada, no sé si te ha pasado que estás en una racha de cosas buenas, y de repente como que no te la crees. Dices, algo malo va a pasar porque ya me está pasando puras cosas buenas. Y de pronto es que ya me acordé, hice esto y ¡pum! Al otro día cae, o en ese ratito, y falla. De alguna forma se estabiliza la energía y otra vez así de, entonces no puedes, aunque quieras, no le puedes sacar provecho. Por eso las personas que hacen eso, que tienen esas virtudes o esas bondades, de alguna forma se la pasan sufriendo. Yo no he visto a alguien que diga que lucrando con su don le ha ido muy bien. Sí, no, la verdad no. Ahora, yo creo en el karma y a muy pocas personas se les son conscientes o prefieren creer solamente en el karma, pero no creen en la contraparte que es el dharma. Ajá. Es lo mismo, pero en cuestión al positiva, revés. sí. Ajá. Y sobre el karma y el dharma, para mí está la ley de intercambio equitativo. Porque tú ves estas películas donde llega el genio y dame $1,000,000 o 1,000,000 o 1,000, una tonelada de oro y pum, le aparece. Eso no existe en la naturaleza, por lo mismo de que la energía y la materia no se crean ni se destruyen. Cuando el genio agarra y aparece un montón de oro, lo sacó de una montaña y esa montaña va a colapsar porque lo tiene que agarrar de algún lugar, ¿no? O sea, no puedes aparecer las cosas así nomás. Eso no pasa ni en la naturaleza ni en lo paranormal, no se puede. Y sí, concuerdo totalmente contigo. Ahora, nos quedamos en que el cuate se fue conmigo, estuvo como 2 meses acechándome. ¿Qué pasó en esos 2 meses? ¿Regresó después? ¿No regresó? ¿Qué onda? No, fíjate que ya no volví a saber de él, pero de alguna forma percibí como que las niñas estaban intranquilas. Uh-huh. O sea, ya no se sentían seguras y todo el tiempo querían estar como cerca de quien estuviera en la casa. Y la señora, la viejita, tu abuelita, ya no se la pasaba en la casa, se la pasaba en el patio de atrás. Pero casualmente todo lo que estaba atrás empezó a secar. El árbol, ya ves que ese árbol era grandísimo y daba un montón de limones y todo, pues se secó. Cualquier planta que se sembrara ahí atrás se secaba. Y te digo que empezó a pasar lo de los pajaritos. Entonces, yo siento que algo le pasó o hubo una transición o una transmutación de su energía que empezó a ser como negativa en lugar de positiva. Uh-huh. Y entonces yo creo que ya no había quien las cuidara desde afuera, entonces ya algo pasaba ahí, había como un ecosistema raro, quiero pensar o llamarlo así, como un ecosistema raro, en el que tu cuate que se fue a seguirte se encargaba de que todo estuviera en orden adentro, porque en algún momento se las iba a llevar. Sí. Pero como se fue contigo, ya no se las llevó. Fíjate que estoy haciendo conciencia y después de eso no fui muy seguido a tu casa. Es más, después de eso nadie fue muy seguido a tu casa.
No, de hecho no, ya después de que grabamos porque de hecho en esa situación fue porque estábamos haciendo trabajos finales y fue un videoclip. Sí, sí. Y fue un videoclip que fuimos a grabar y pues ahí en ese inter ya nadie fue, ya de hecho trataban siempre me decían o se salían por la tangente de que vamos a tal lado. De hecho me acuerdo que después de eso mucho nos tocó, o bueno, nos decía Olivia, vamos a mi casa. Uh-huh. No sé si te acuerdas que íbamos a su casa y que... No, ya no, yo ya no. Continúa, ajá. De hecho, sí, porque no sé si te tocó que ella tenía unos mangas. Ajá. Y que de hecho nos los chutamos todos así como muy rápido, como Sí. en 2-3 días. Sí, sí. Y ya era cosa de, porque ya ves que yo luego que les hacía que de comer y así, y les gustaba que, pues vamos a tal lado, pero nos llevamos al Charlie porque el Charlie se va a rifar la comida. Pues es que también aparte, ya fue el último 2 semestres, y sí. Te acuerdas que ya había optativas, y cada quien le dio por su lado, y ya no teníamos las mismas materias o las mismas tareas, y también eso influyó, ¿no? Pues ya empezamos a tomar caminos separados, y después de eso, yo recuerdo que la última vez que fui a tu casa fue esa vez que me hablaste, que me dijiste soy mal, vente, y yo luego y era la noche. Sí, de hecho era la madrugada ya. ¿Cómo llegué? No me acuerdo. Ya tenía el carro, yo ya tenía... Traías un Suru blanco. Sí, ya traía el Suru blanco, y eso, ya habíamos terminado la carrera, de hecho. Ya de hecho fue porque anduvimos de mis reyes ahí, todavía apreciando un rato. ¿Cuándo fue que hiciste la escuela de taekwondo allá en Mochitlán? Ajá, sí, ya me acordé. Bueno, apenas la ibas a hacer, porque después ya, pues ya, cotorreo allá. Sí. Ok, entonces, ¿hablamos de esto o nos saltamos? Como gustes. Bueno, pues no hay mucho que decir. O sea, si quieres saber qué pasó, yo te cuento. ¿O qué onda? Pues mira, es que yo solamente recuerdo que tenía como episodios de como que me sentía así como como sin esperanza, como con ganas de dormir, como que tenía mucho sueño, como que me sentía muy triste, muy triste, como cuando tienes una depresión elevada al 1000. Sí. Y tenía mucho frío. Entonces de pronto algo me dijo, háblale a alguien, y lo primero que se me vino a la mente fue hablarte a ti. Sí. Y de hecho, cuando llegaste, que bajé a abrirte, porque ahí como que andaba todavía así, no me acuerdo si andaba bien alcoholizado o apenas empezaba, no recuerdo, pero cuando me di cuenta que acababas de llegar, vi que tenía mis muñecas cortadas. Sí. Entonces no sé qué fue mi reacción, pero yo me di cuenta y dije, chinga, no soy yo. Pero ahí, ya de ahí no. De hecho, yo llegué y no se va a espantar la gente, las cortadas eran superficiales, no era como que te querías cortar las venas, no, como estos morritos que se cortaban en la secundaria, no eran cortadas superficiales. Y sí estabas en una actitud muy sí depresiva, pero más allá, o sea, no era depresión mental, no estabas no eras tú, pues, o sí, yo creo que estaba en la mitad de tú y tu otra personalidad de la que hablas. Sí, yo siento que sí, que, bueno, de hecho después, me tocó aprender a dominar la transición del umbral, porque ya después me daba cuenta. Inclusive en una ocasión me quise pasar de listo y dije, órale pues, compa, vas tú, y así soltarlo. Aquí en este caso te lo voy a ejemplificar como si fuera un perro de pelea. Yo llegué al punto, no sé si recuerdas cuando quisiste reunir a la generación y todo esto. Sí. Yo en ese entonces, yo llegué al punto en el que yo ya tenía a mi ente como un perro de pelea. O sea, yo ya lo usaba, yo ya decía, pues vas y échale bronca, y ya cuando regrese ya veo qué hiciste. Así.
Sí, sí. O sea, ya era un cinismo el mío de, pues va. O sea, siempre que tenía problemas, no era ni siquiera por cobardía, era por astucia y por egoísmo, de Sí, decir, pues si él puede resolverlo, que lo resuelva él y ya después yo vengo a recoger su tiradero. Así. como quien trae una pistola o una Ajá, navaja, ¿no? ajá. Yo abusaba de eso. Yo decía, pues vas. Y créeme que muchas cosas, después de usarlo, ya veía yo y decía, ay, no, es que si te dejo acá afuera, haces un relajo. Fíjate que lo mismo me pasa a mí, pero con el alcohol. Cuando me alcoholizo demasiado, de repente, yo creo que es el subconsciente que Sí. toma el control y no sabe de consecuencias. Sí, ahora, lo que pasó ese día fue que yo empecé a traté de hablar contigo, traté de terapiarte de de la más amable posible, o sea, como cuate. Cuando vi que no funcionó, también algo se apoderó de mí. También se me movió un chip y te empecé a hablar fuerte. Y empecé de lo que recuerdo que yo dije, bueno, yo soy el maestro aquí, yo soy quien manda, y te empecé a gritar y te empecé a decir, ¿sabes qué? Esto no lo vuelves a hacer porque aquí yo mando y tú no puedes hacer esto porque yo soy tu maestro. Y así te empecé, también en una situación con un poco de conciencia diferente, ¿no? Fue como que los dos estuviéramos en trance. Y obvio, quiero que sepan que yo hasta la fecha no me drogo, sí bebo de repente, pero ese día no estábamos, bueno, yo no estaba, sí, lo digo porque no usamos ese tipo de sustancias para, No. sí, no. Entonces, entonces funcionó, porque agarraste la onda y como que te cuadraste, o el otro tú se cuadró. O más bien se fue a esconder porque crees que es como un perrito regañado. Sí. Fíjate que yo después de conocerlo tanto hasta me cae de raro cuando no aparece. O sea, hay a veces. Pero es que no volviste a ser tú, te cuadraste, sí, así va a ser, Ajá. y sí lo voy a hacer, y de ahora en adelante ya no va a pasar, y o sea, empezaste a razonar o a hablar, como respetando, como a tus órdenes, señor, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que pasó. Ya después, ¿estás bien? Sí, no me acuerdo si me quedé a dormir o me fui, pero ya te dejé bien y ya estuviste bien. Supongo yo. Pues fíjate que después de eso sí hubo como el asunto del recelo, porque de hecho es muy sentido cuando hace algo y yo me molesto con él. De alguna forma él tarda en aparecer, o sea, ya no quiere salir. Uh-huh. Y inclusive un psiquiatra me dijo, no, dice, es que tú tienes trastorno de personalidad y que por eso crees que está el otro y no sé qué. Y yo todavía me atreví a decirle, ¿lo quieres ver? Y así de, no, pero es que, dice, pues, ¿qué va a pasar? Dice, va a salir tu otra personalidad y ya. Digo, es que si nada más fuera la personalidad, no podría hacer las cosas que hace que yo no sé hacer. Entonces ahí sí se sacó mucho de onda, sobre todo porque es un psiquiatra joven. Sí, sí. Entonces sí se sacó mucho de onda porque como que no estaba escéptico de decir, es que nada más es un trastorno de personalidad, se te atiende y ya se acabó. Pero ya cuando le demostré lo que pasaba, sí le dio hasta miedo, hasta dijo, no, mira, es que lo debemos de tratar con cuidado y trata de manejarlo más y no lo sueltes y así como, digo, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? No que me estabas diciendo que era un trastorno de personalidad, yo me estás hablando totalmente diferente. Pero te digo, o sea, es bien delicado porque no puedes ser arrogante cuando tienes este tipo de cosas. A lo mejor alguien va a pensar, este está loquito o tiene un trastorno, ¿no? Y todo. Aún así tienes que aprender a tratarlo de cierta forma. Si eres tú, de hecho, fíjate que ahí haciendo una pausa, cuando vi la película de Fragmentado, Sí, sí, sí. dije, caray, mira, ahí está, nada más que me falta Patty. No, y a lo mejor
las dos explicaciones son correctas, es decir, tanto el hecho del que te digan tienes trastorno de personalidad, a que te digan a que tú digas un ente vive en mí, las dos son dos formas o dos enfoques de lo mismo o dos formas diferentes de explicar lo mismo, y si a ti no te funciona la del psiquiatra, pues no te va a funcionar. Y si te funciona más decir, explicar que hay un ente o que es una situación que vive en ti, pues está a toda madre, ¿no? O sea, mientras te funcione. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, por ejemplo, pues ya me volví más cauteloso porque, como te digo, yo cuando me apoderaba, por ejemplo, se apoderaba de mí la ira, era una cosa que ya le decía, órale, pues vas y ya, y lo soltaba, ¿no? Y haz lo que quieras. Y ya después al otro día yo andaba bien adolorido y con moretones y así, o inclusive me llegaba a pasar que a veces estaba yo soñando que me caían vidrios y todo, y me despertaba así exaltado y con el dolor de las cortadas. No tenía las cortadas físicamente, pero sensorialmente yo sentía las cortadas. Ok, de lo que escuchaste hace rato, ¿qué 20 te cayeron? ¿Qué es lo que me empezaste a decir antes de que te dijera grabamos? ¿Qué es lo que ibas a decir? Eh, pues mira, por ejemplo eso de que no fue nada más esa en esas dos ocasiones, fueron más ocasiones que fui cobrando conciencia de qué magnitud era este asunto y de qué es lo que podía hacer y de empezar a creer, porque yo al principio pues sí platicábamos y sí tenía un poquito sí creía un poco, pero tenía también mis reservas y mi escepticismo. Pero después de ahí, pues ya por ejemplo el hecho de, de encontrar este gente o que tiene cualidades similares y no los busco, o sea, aparecen en mi vida. ¿Sí me entiendes? Es como si se juntaran y de pronto como que alguien me dice, oye, es que tú eres esto y esto, y nunca se lo he contado y se quedan así como, y yo también me quedo en la expectativa de, o sea, tu, tu energía te está diciendo que yo tengo eso porque lo percibes o porque sí, o porque estabas tirando un anzuelo a ver si caía y a ver qué te decía. Pero a raíz de esto, pues he conocido gente que, por ejemplo, gente que puede sentir las auras, he conocido gente que inclusive puede hacer lo que es la interpretación del aura y cosas así, y sin buscarlos, ¿eh? Sí, Y claro. es gente que no lo ha explotado, o sea, gente que lo tiene de nacimiento y que lo ha desarrollado muy empíricamente, sin ni siquiera buscarlo, ni siquiera tratar de lucrar con eso. Sí, yo una vez conocí un morrillo de 17, 18 años que en ese momento no me conocía para nada. Yo vivía a 500 kilómetros de donde vive él. No sabía de mi existencia. Me senté en su mesa porque él sí se dedica a hablar del pasado, presente y futuro. Y me dijo lo que estaba viviendo, pelos y señales, así sin preguntarme nada. Yo me senté, ¿qué quieres saber? Yo dije, háblame de lo que tú quieras, y me habló de mi pasado, mi presente y mi futuro, así pero con pelos y señales. Y eso Sí, no se puede explicar. sí, sí, no hay una explicación lógica a todo eso. Y cuando te dicen, no, es charlatanería, bueno, es que sí Sí, mucho. eh, existe mucha gente que tal vez tiene un resquicio o una pequeña noción de ese tipo de situaciones y que las explota, pero yo llego a pensar que la gente que realmente lo desarrolla, mucha gente prefiere guardarlo para sí porque representa eh, pues un peligro para los demás. Sí. De cierta forma el hecho de andar despertando gente a diestra y siniestra también puede ser peligroso porque luego no saben cómo lidiar con eso. Sí, sí, imagínate, Y con yo me limito a pistolas. llamarlo despertar porque no encuentro una otra palabra para poder clasificarlo. Pudiera ser otra cosa, ¿verdad? Pero despertar en el hecho de que nosotros nacemos como preconfigurados
con un cierto nivel de inteligencia, un cierto nivel de actitudes, un cierto nivel de percepción, pero está dormida porque tenemos un potencial más grande. El problema está en que precisamente venimos dormidos porque así somos más somos más viables, pues, porque hay gente que no está preparada para lidiar con todo esa carga emocional y energética y ese peso y no lo soportan y truenan, en el camino truenan. Sí, pues te digo, suéltale una pistola a alguien que no está preparado y te hace el desmadre que hace. Bueno, Sí, sí, sí. ahora, ya nos queda poco tiempo. Este, tu esposa, ¿qué es lo que te ha dicho? ¿Cómo te ha hablado de esta otra personalidad? Yo creo, yo lo voy más por una faceta, sí, una parte de ti que no eres tú, pero que sigue siendo tú. Está medio complicado, pero así es, ¿sí? Entonces, ¿ha platicado con este cuate? ¿Qué te ha dicho de él? ¿Cómo lo ha conocido? ¿Qué sabes? O a través de ella, ¿qué sabes de esto? Mira, lo que ella me ha dicho, que la primera vez que lo conoció fue como un trance, de la nada, así, fue un trance en el que el otro yo empezó a hablarle en mi lengua nativa, que de hecho después de analizar un audio es una lengua milenaria, una lengua muerta, es arameo. Y fíjate, ¿qué es lo que yo le decía a Nancy ayer? Después de que grabamos, quedamos platicando un poquito. Y es lo que yo le decía, pues, luego, somos licenciados en ciencias de la comunicación, Ajá, estudiamos, si tú quieres, por encimita, pero estudiamos el lenguaje. ajá. Y cuando yo te oí, yo dije, este cuate tiene una sintaxis, tiene un verbo, tiene un yo no entiendo lo que dice, pero no está balbuceando, está haciendo cosas concretas, está expresando ideas. Articulando palabras completas, sí, sí, sí. Sí, sí, De hecho es claro. lo que notamos también. Ok, continúa. Sí, bueno, y se hizo la grabación y ya escuchamos, hizo la revisión y ya me dijo, mira, es que pasa esto y realmente tu configuración corporal cambia porque no nada más es tu postura, eres una persona que gana masa muscular, que gana volumen, que gana altura, tu postura es diferente, Sí, de inclusive hecho, es una persona alta. ¿Qué mides? ¿Un 80? es 1,75. Sí, y yo mido unos 76. Las veces que yo te he visto así, sí te ves como de un 80, un 85, sí te veo desde abajo. Y eso es lo raro, o sea, dice, es que cambia tu cara, tus ojos cambian, dice, porque ella me comenta que en una de las ocasiones inclusive no se veía el iris. Dice, y a mí me dio miedo porque no se veía el iris, tu pupila era muy grande, muy, muy grande. Dice, casi, casi tus ojos eran negros. Entonces yo le dije, no, pues entonces esa es una posesión. Dice, no, porque si fuera una posesión no podrías controlarla. Ok, Y ha platicado con él, pero ¿se han entendido? sí, Ok, sí, de hecho sí. Él, en alguna ocasión, ella me dice que él le contó cuando que él fue a ver cuando crucificaron a Jesús y que eso fue una trampa porque al final era a propósito que tenía que morir y chalala. Yo le dije, pero bueno, ¿cómo es que andaba hasta allá? Dice, no, dice, es que él dice, él no mide su edad en años humanos, dice, él mide su edad en ciclos o no sé cómo le llamó. La cuestión está en que me dice, que ya lleva muchísimo tiempo y que él estaba aquí desde cuando se escribieron las tablas de Moisés. Y yo le dije, bueno, eso es religioso. Dice, no, dice, eso es una referencia temporal nada más. ok. Digo, ok, ya bueno, entonces ahí le tocó ver cuando pasó esto y aquello. Dice, sí, dice, de hecho, él cuenta que pues no existe como tal una clasificación en que los malos y los buenos, sino son los errantes y los celestiales. Y le digo, bueno, eso ya me suena como más a ficción. Dice, no, dice, es que en realidad las cosas se han representado como para que nosotros las entendamos. Y me comentó, dice,
bueno, dice, mi nombre, bueno, que le dijo su nombre, pero que su nombre no es fácil de pronunciar en el lenguaje humano. Ujú. Entonces dice que hay diferentes tipos o como si fueran jerarquías, y que ni siquiera son demonios, son seres, son seres que viven en otros planos. Sí, o sea, él no se considera un demonio como tal, y de hecho ni siquiera considera a los que nosotros llamamos demonios, ni siquiera los considera como demonios. Y dice, y es que los ángeles no son hermosos. Dice, los ángeles este, son andróginos, ni siquiera son hombres ni son mujeres. Dice, solo se hacen representar así para que los humanos los puedan entender y los puedan percibir y se sientan más a gusto con ellos, que tengan más confianza con ellos. Pero ¿cómo es que acredita el hecho? Bueno, es de que él dice, yo puedo hablar todas las lenguas, pero yo hablo en la lengua que tú me entiendas. Pero yo actualmente estoy hablando en mi lengua, pero tú me entiendes. Yo así de, órale. Como quien dice, él seguía hablando en su lengua, pero de alguna forma Compré unos logró que audífonos, ella la entendiera. compré unos audífonos espirituales de esos que ya te traducen. Ándale, algo así, unos AirPods. Ándale. Y bueno, sí, me comenta inclusive que la forma de caminar, porque ella lo vio caminar y levantarse y así, que es diferente, es como si fuera una especie como de animal gigante. Y yo le dije, ¿a poco puedo hacer eso? Dice, no, es que tú no lo puedes hacer, pero él en tu cuerpo sí. Y de hecho es semi-erguido, dice, y hace esto, dice, De hecho te pones no muy serio, muy inhumano, muy muy robótico, muy abres mucho los ojos y muy estoico, demasiado estoico se pone. Lo poco que yo he visto, lo que yo recuerdo, sí, 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 muy reflexivo, pero demasiado reflexivo. tiene mucho que ver el hecho de que, por ejemplo, ella dice que en la espalda se veían unas protuberancias, Ujú. como si me hubieran salido unos músculos a los lados. Sí, Y yo le dije, pues son las alitas, o sea, yo burlándome todavía. sí, sí. Dice, pues creerás que no, puede ser que sí, dice, porque él decía que estaba incompleto, Ok. que porque a ti te habían mutilado. Y yo, no sé. Dice, es que tu cuerpo a él no le queda, pero no le queda de otra más que ocuparlo. Ujú. Entonces, sí, me dice lo mismo, dice, es que eres una persona fría cuando está él. Eres una persona fría, una persona muy metódica, una persona que siempre está vigilando y que siempre está juzgando. Y yo, órale. Pero, o sea, yo te digo, la primera vez que me lo dijo, yo no le creía. Sí, sí. Y de hecho yo por eso dejé el alcohol, porque me hacía mis malas jugadas. Eh, Como que de repente salía a echar chascarrillos como espíritu chocarrero, Ujú. y me ponía yo a hacer cosas que no debía hacer o que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Ya lo sabía, oye, es que esto y lo otro. Entonces, por eso dejé de tomar, porque dije, no, es que nada más está esperando la oportunidad y se sale. Sí, sí. Y bueno, en resumen, yo creo que la energía se debilitó o se tranquilizó cuando, por ejemplo, llegó mi segunda hija. Ya fue menos, o sea, se fue como no diluyendo, sino que como que se fue tranquilizando, o como que ya no vio la necesidad de siempre estar arriba, porque como yo ya le decía, pues como sacar al perro a pasear, lo soltaba y ya lo dejaba un rato y otra vez y ya llegaba y ya tomaba el control, Ujú. pero ya era consciente. Pero créeme que me costó mucho trabajo aprender, mucho trabajo, y luego pagar las consecuencias de soltarlo, porque al otro día eran dolores insoportables, ganas de vomitar, todo me sabía mal, la boca era muy amarga, traía yo moretones, inclusive a veces amanecía con los pies y las manos hinchadísimas o con la visión borrosa, o sea, cuestiones diferentes todo el tiempo, ni siquiera en los mismos síntomas, como para que fuera una cuestión, ¿cómo se le dice? Cuando
como si fuera una hipocondria, pues, que te inventaba de los síntomas o que los padecías para que tener un mal. No, porque siempre eran síntomas diferentes. Y de hecho, por ejemplo, la cuestión de cuando veo las cosas, porque por ejemplo yo he visto gente que 1 o 2 días antes la atropellaron y la veo, o he visto gente que la he saludado y todo y me dice, no, pero ¿cómo lo saludaste si ese se murió hace un mes? O por ejemplo cuando voy en algún lado me llegan los olores y por los olores ya sé presenciar, pero yo sé que no es mi nariz, es la de el otro. Porque por ejemplo yo suelo percibir cuando huele a flores y así, yo sé que no hay problema, que es un ente bueno. Me han llegado olores así a putrefacción donde no hay nada y dice, aquí hay algo, porque ya sé distinguirlo. Olores azufrosos, inclusive hay un aroma que era muy particular porque me daba una, no sé si lo puedo decir así, pero me excitaba, que era un aroma como que llama a tu instinto. Como perfume 7 machos, algo así. Algo así, pero hasta donde pude entender, no era mi instinto el mío, sino el de él. Se alborotaba. Y que aparte caliente, claro. Pero era porque había un súcubo. Sí. Y aprendí a detectarlos. Y luego decía yo, ay, pero es que cómo. Y es como cuando te pasa que conoces a alguien que tiene un no sé qué sé yo, no es bonita, ni es guapo, no tiene personalidad, no das un peso por él, pero algo te llama la atención. Así le pasaba, así pasaba. Sí, yo he tenido 2 encuentros con sucubus. Sí, y luego esas cosas te absorben la energía, pero bárbara. Sí. Y te dejan así totalmente hecho trizas. Entonces, pues ese tipo de cuestiones me dieron el acercamiento y el tener la confianza de alguien que no se espantaba, porque ella no se espanta. Hasta quiero pensar, o sea, tengo una teoría ahí de que se conocen. No, de que en anteriormente, en algún otro tiempo en la línea temporal, o tuvimos algo que ver, o la pusieron para que me controlara, o para que me pusiera una cadena, o algo así. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Como que es el guardián, pero ni siquiera lo sabe, o sea, no es consciente de eso, porque créeme que así, a veces vengo bien así, con muchos problemas, y bien estresado, y hasta enojado, y con mucha ira, y ya, cálmate, y ya. De la nada así, como si me dieran una palmadita en la cabeza y me dijeran, buen perro, y ya. Ok, ya vamos casi por las 2 horas, digo, está muy buena la plática, pero me quedo con una última pregunta y después yo doy algunos comentarios para terminar y ya nos despedimos. ¿Qué pasa con la casa? Actualmente la casa, ¿qué onda? Mira, en la casa, arriba se dividió. La casa se dividió en 2 plantas, la planta de abajo y la planta de arriba. La planta de abajo la siguen ocupando. Ahorita están familiares míos. Abajo, yo no vivo allá. La planta de arriba se renta. Sí. La renta mi papá. Pero como siempre se la renta a gente que no me cae bien, haz de cuenta que llegan y todo, yo cuando me doy cuenta que la rentan, digo, esa pinche gente no sé qué, y de repente al mes ya se fueron. Inclusive hubo quien la rentó, estuvo viviendo 2 meses ahí y después se fue y ahí dejó sus cosas durante casi 1 año. ¿No dijo por qué? No dijo por qué, simplemente se fue. O sea, nadie ha dicho, me voy porque me están espantando. No, simplemente se van. O sea, se van y nunca pueden estar en paz. La gente, o del tiempo que han durado ahí, siempre están peleando. Simplemente no están a gusto, ¿no? O sea, como que quieren pelear con todo mundo, o como que no están felices con la vida, o no sé, porque pelean con los de abajo, pelean con los vecinos y pelean entre ellos. Y así ha sido, con todos los que han rentado ahí, siempre ha sido así. Ok. Va que va. Bueno. Fíjate, te digo que ahorita que dijiste que empiezas a ver números y todo esto, fue la época que yo te digo que mi mente mágica, digamos, mi entendimiento mágico,
estaba muy latente, muy presente, pero al mismo tiempo mi pensamiento racional decía, espérate, ¿sí? Sí. En ese tiempo, lo que me dio, porque yo buscaba, o sea, yo trataba de integrar las dos pensamientos, las dos opiniones, y buscaba, yo decía, debe de haber alguien que ya haya investigado esto, debe haber alguna forma racional, alguna forma científica de que algo me debe dar una noción de que no estoy pendejo, no estoy loco, no me estoy inventando cosas para, para sobrellevar la realidad. Y de repente descubro a Carl Jung. Ajá. Carl Jung es padre de la psicología, o sea, está junto con Freud, al ladito, de hecho fue su alumno, al lado de Freud, como padre de la filosofía, de la psicología. Ay, Sigmund Freud era un enfermo. Sí, pero aunque Sí, sí, sí. sí, no le quitas el mérito, ¿no? No, claro. Y entonces este cuate, al lado de este otro mono, habla de la sincronicidad. Es decir, él dice que estaba en una sesión de terapia con una paciente, y la paciente decía que ella veía mariposas y que tenía esta situación, y que veía en sus sueños, soñaba polillas, y que eso le decía cierta situación de su vida, ¿no? Que en ese momento, cuando estaban en esa plática, una polilla entra y se posa en el escritorio, ¿sí? Ajá. Y que él empieza a investigar este fenómeno al que le llama sincronicidad, en el que este tipo de mensajes existen siempre, a todas horas, para todos, pero depende del observador interpretarlo. Ajá, hay gente que no los nota. Sí, hasta que necesita notarlos, hasta que el mensaje va para ellos. Ajá. ¿Sí? Porque igual los números, los relojes, acá todos los días repiten los números. Sí, sí, sí. Varias veces. Pero no los ves porque no necesitas recibir el mensaje. Sí, hasta que estás como despierto. Sí, esa teoría sí la había manejado, y sí, o sea, todo el tiempo estás recibiendo señales, pero hasta que son para ti ya las percibes. Como por ejemplo, los mensajes que ves cuando todo el tiempo ves el reloj a la misma hora y sin querer. O sea, lo ves a las 11:11. Sí, cuando lo estás o a las 10:10. cuando lo estás buscando no latinas, cuando los quieres hacer consciente no latinas, incluso estás esperando y algo te llama la atención, ya perdiste el número. Ajá. Sí, pero eso depende del observador. Sí, sí, y de hecho no nada más es con eso, son sonidos, o son letras, A mí son números. en los últimos 2 años se me han aparecido plumas por el camino que no tienes idea. Cosa que yo nunca había notado, plumas por mi camino, pluma por aquí, pluma por acá, pluma por allá, y desde antes de vivir en Guadalajara, ¿no? Desde Guerrero. ¿Plumas de aves? Sí, plumas de aves, grandes, chicas, blancas, negras, sí, y ya toda una, que no nos vamos a meter ahí, toda una nomenclatura y significados de todo eso. Sí. La segunda situación, que creo que posiblemente te haga razón, es que dice que todos tenemos la sombra. Ajá. Sí, todos tenemos esta parte oscura de nosotros, esta parte negativa, esta parte que es una sombra de nosotros, y que lo importante para crecer no es combatirla, porque pasamos mucho tiempo combatiendo, no la quiero, estamos en contraposición con esa sombra, y hasta que no te das cuenta que esa sombra tienes que integrarla, Sí, pues es parte de ti. es cuando creces, ¿sí? Es cuando se fusionan en un solo pensamiento, una sola situación, y es cuando ya creces realmente, ¿sí? Cuando logras la mayor capacidad o el mayor potencial que tienes, cuando dices, a ver, sombra, vamos a hacer las paces, nos fusionamos, actuamos como una sola persona, ya no somos dos entes separados, yo no voy a pelear contigo, tú conmigo, y ahora es cuando la gente crece. Y esto trabajo en equipo. Y esto está por el padre de la psicología bien documentado, ¿sí? Sí. Entonces, la última pregunta respecto a la sombra. Para mí posiblemente sea tu sombra esta situación. ¿Has logrado platicar con él? Sí, solo una vez. ¿Y qué pasó?
eh, pude hacer un desdoblamiento, o lo que llaman algunos un viaje astral, pero casualmente haz de cuenta que estaba yo, mi cuerpo físico acostado en el piso, porque yo busqué la situación, o sea, fue provocado. Yo propicié eso y hice lo necesario para poder hacer ese desdoblamiento. Salió él y salí yo, y estábamos sentados al lado de mi cuerpo los dos, en flor de loto. Acabo de tener un déjà vu. Esto Okay. ya me lo habías platicado, no como tal. Ajá. O sea, acabo de sentir que esto ya lo había, ya lo he vivido, pues. Sí, Ajá, sí, 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 continúa. entiendo el principio básico del déjà vu. Continúa. Y bueno, hice el desdoblamiento para poder hacer este encuentro, porque obviamente si los dos estamos en el mismo lugar, pues no podemos interactuar internamente, porque Uh-huh. es una cuestión de vas tú o voy yo. Sí, no pueden ocupar el mismo cuerpo al mismo tiempo. Uh-huh, Es no como podemos Hulk, salir ¿no? al mismo tiempo ni nada de eso, Como porque Hulk y Bruce Banner. Uh-huh. es un problemón bien grande O cuando tratas de hacer eso. como Yu-Gi-Oh. Yugi. Ajá. De hecho, es un super cansancio, es un agotamiento, un desgaste muy grande y te vienen unas cuestiones de salud bien cabronas. Ok, ¿y qué te dijo? ¿Qué platicaron? Mira, él no me da lata porque dice él que llegó conmigo desde antes que yo fuera lo que soy, a lo que yo entiendo, porque de hecho su forma de hablar no es tan literal. Haz de cuenta que estás hablando con Yoda. Sí, supongo que la sintaxis, ¿no? O sea, Ajá, o sea, como él maneja un lenguaje totalmente diferente o muy antiguo, su forma de hablar pues es un poquito difícil para mí de entender o darle esa connotación actual. sí, para los que no, para que me entiendan, nos entiendan mejor, si tú hablas con alguien en inglés y te dice pájaro azul, él dice bluebird, que sería azul pájaro. Ajá, Si tradujeras literalmente el inglés, estaría al revés. sí, exactamente, Mm. más o menos pasa lo mismo. Entonces, él me dice que él vino conmigo por decisión propia y que él no pensaba salir, pero que fue necesario porque yo necesitaba una coraza, o él se refiere a una especie como de envoltorio. Uh-huh. Yo voy más a que era como una coraza, una armadura, algo así. Yo quiero pensar que ese detonante fue cuando me vio muy susceptible que yo me iba a morir la primera vez, Uh-huh. que fue cuando tenía yo la temperatura bien grande, porque de hecho cuando he tenido las experiencias cercanas a la muerte, no me da miedo, te digo, o sea, yo voy y órale, pues vámonos, y ya, y regreso, pero ya regreso con un enfoque diferente, ya regreso como con ítems nuevos, como con una versión actualizada, ya entiendo otras cosas que de repente al principio no, o antes de no podía entender del todo, y me ha ayudado a muchas cosas. Eh, Cuestiones tal vez que son en el entendimiento universal de mi existencia o de mi plano, ¿verdad? Pero él, por ejemplo, me dice, yo estoy para ti, pero no estoy para tus caprichos, eh, aunque me reclama que yo he hecho mal uso de tener ese favor con él, y que no está contento con eso, pero que él tiene esperanza en que yo aprenda lo suficiente para que pueda integrarme con él. O sea, lo que él busca es que yo sea él o que él se haga parte de mí. No entiendo precisamente lo que es porque Pues no he tenido. integra la sombra, o sea. Ajá. Y de hecho nunca he estado peleado con eso porque a mí no me da miedo. Pero de alguna forma él lo que quiere es que yo saque como algo más, como que él espera que yo encuentre algo más que no estoy encontrando o que todavía no he buscado, porque esa es otra. Puedes tener las cosas, pero si no las buscas, pues no sabes que están ahí. Sí, sí. Entonces, es, es algo, porque
yo te puedo describir que es una cosa impresionante, que el verlo de frente te inspira mucho respeto, te inspira inclusive el darle, no sé, o sea, te inspira el darle las gracias por permitir verlo, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, no nada más es el respeto, ni siquiera puede ser con un resquicio como de temor, porque pues es algo así que impone, pero describir sus características sería muy ambiguo, porque al final tiene bueno, está influenciado por mi interpretación de las cosas. Sí, claro. Entonces, si yo te digo, es que es tal y tal o así, tal vez no estoy siendo preciso, porque yo ya tengo una definición, o está siendo influenciado por cómo yo percibo las cosas. Pero sí, en determinado momento sí, él, cuando tocaba mi cuerpo, porque él agarraba y ponía sus manos en mi cuerpo, así en mi pecho y en mi cabeza, y porque él estaba del lado del torso y yo estaba del lado de las piernas, sentados al lado de mi cuerpo. Entonces él tocaba mi cabeza y me decía, es que necesitas abrir tu visión, y necesitas ampliar tu energía, porque tienes que trascender en el plano lineal de no sé qué, y empezó a hablar de unas cosas que la verdad en la vida había escuchado. Uh-huh. Entonces dice que no hay haz de cuenta que esta dimensión no es la única, y que yo perdí las sincronías de esta dimensión con las otras dimensiones, o sea que tú existes en diferentes planos, pero que a veces suceden esos accidentes de que se desconectan de los diferentes planos, inclusive que hay planos que ya trascendieron, pero que el mío no. Es como si tú fueras diferentes copias de ti mismo en diferentes situaciones. Sí. Como en el multiverso de Spider-Man, algo así. Sí, pero al mismo tiempo eres tú, que ahí no pasa. Y entonces el detalle está en que él se queda, o él se quedó, o él se ofreció a venir o a estar conmigo, etcétera, porque yo me había quedado atrás. Uh-huh. Y que él lo que pretende es que yo alcance el potencial lineal, pero que él cree que están equivocados en haberme puesto en esta línea, en este plano, pues, en esta dimensión, que porque él presiente que en realidad yo debí de haber estado en otra dimensión, y que la persona que era de esta ya debería de haber muerto. Uh-huh. Entonces que por eso está por eso tengo esa ventaja. Yo le dije, ¿cuál ventaja si la vida está en modo hardcore? O sea, ¿qué te pasa? Pues, quién sabe. Pero pues en realidad eso dice. Y de hecho, a mí lo curioso, lo que me llama mucho la atención es de que todos tenemos esa parte, o sea, todos, de forma general, tenemos esa parte, que algunos son solos, algunos traen compañía, pero que ese desdoblamiento que tiene o esa o ese doble acoplamiento, es porque sí necesita haber ese equilibrio. La otra parte es tu conexión con el plano energético, lo que tú le llamas la sombra. Es lo que te digo, a mí me pasa con el alcohol. Yo no lo percibo tan separado de mí, lo percibo más integrado, pero al fin de cuentas me hace razón, que es lo mismo, pero diferente, con diferente mecanismo, podría decir. Ajá. Y pues bueno, ya te llamo 2 horas. Ya. 2 horas, muy buena plática, la neta. Creo que no va a ser es el primero, no creo que no va a ser el último de este nuevo formato. La neta, así como te digo, nunca había tenido la oportunidad de hacer radio contigo, hacer en este caso podcast, pero creo que nos coordinamos muy bien, demasiado bien, y creo que va a ser, pues lo vemos, ¿no? O sea, qué pasa con esta situación interesante.
para terminar, muchas cosas de las que dijiste me hacen razón, otras cosas me hacen ruido, otras cosas digo, sí, no creo eso, pero como todos, somos humanos, ¿no? Y tenemos el derecho y la capacidad de, como de lo que tú escuchaste durante los otros capítulos, también te ha pasado lo mismo y a toda la gente. Sí. Pero sí, las cosas que me hacen razón sí me dejan muy conforme y la neta, eh, todo sea para seguir aprendiendo y creciendo. Sí, 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 claro que sí. De hecho, te agradezco mucho la invitación y bueno, cuando tengas oportunidad, igual puede ser una colaboración en trío ahí con la Flaca. Un saludo, por cierto, y bueno, también para mí fue una bonita experiencia. Te reitero, muchas gracias por invitarme a tu espacio y nada, pues más que nada me puedo llevar esto de que, pues sí, hay cosas también que me hicieron que cayera el 20, me entendí muchas cosas que estaban como confusas o como dispersas. Y bueno, de nuevo